En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, acerquemos nuestro corazón al corazón de la Santísima Virgen, especialmente en aquel día, el día de la Anunciación. Acerquemos nuestro corazón al corazón de ella y escuchémosle decir: aquí está la esclava del Señor. Que esas palabras de María transformen nuestro corazón y nos hagan verdaderamente dóciles al reinado de Cristo y a su voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, acerquemos nuestro corazón al corazón inmaculado de María. Vayamos junto con ella a la casa de Isabel. Escuchemos la felicitación que dice Isabel. Bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Es un elogio inmenso. La respuesta de María: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Isabel proclama la grandeza en María. María proclama su humildad, su humillación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, acerquemos nuestro corazón al corazón inmaculado de María. Acompañémosla en la hora de la cruz, según nos dice el evangelista Juan. Es el momento del nuevo sí, del nuevo fiat de María. Es el momento más duro de la acogida, la aceptación de la voluntad de Dios. Pero también en ese momento Dios pudo encontrar en ella a su humilde servidora, dócil a su palabra, moldeada y habitada por su Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy es el día para hablar de la humildad. Esa predicación que yo creo que siempre nos cuesta trabajo, a mí también, por supuesto, porque uno siempre se siente incapacitado, desautorizado, indigno. ¿Quién podrá hablar correctamente de la humildad? Solamente aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo hablar de esa virtud que al mismo tiempo es tan necesaria y tan esquiva? Y sin embargo, hermanos, es nuestro deber. Incluso entre los paganos se vio el daño que causaba la arrogancia. Hay una palabra que ha pasado a distintas lenguas, transcrita, transliterada directamente del griego, hybris. La hybris
es ese defecto, ese creerse demasiado. Es la desproporción en la autoestima. Es la ambición que llega al límite de la locura, la ibris. Esto lo recuerdo para destacar que incluso los paganos vieron el daño que causaba la soberbia, aunque no vieron todos el bien que trae la humildad. En cierto sentido, la humildad es una virtud propia de la fe cristiana. En aquellos mundos paganos, las figuras admiradas no tenían nada de humildes. Un guerrero humilde, ¿cómo encontrarlo en la literatura clásica? Eso no existe. Aquiles, por ejemplo, es un soberbio. Las gestas que cantan esos antiguos clásicos siempre nos hablan de personas fuertes, resistentes, que saben imponerse, que no juegan según las reglas, sino que hacen las reglas. Un neopagano, Nietzsche, admiraba eso, precisamente eso, en los héroes clásicos, que no seguían reglas, sino que las hacían y las imponían. A eso llamaba Federico Nietzsche, lo llamaba la moral de los señores. Mientras que el cristianismo, que para Nietzsche era una especie de platonismo aguado para las masas, el cristianismo es moral de esclavos. La verdad es que descubrir el bien de la humildad es bastante difícil. Es difícil porque la humildad se parece mucho a una derrota, se parece mucho a una renuncia, se parece mucho a un fracaso. Si dos discuten y uno es demasiado humilde, ese será el que pierda. La humildad parece inútil, incluso perjudicial, para avanzar en una carrera profesional. El mensaje que el mundo nos repite, y mundo también somos nosotros muchas veces, el mensaje que penetra por nuestros oídos, de una o de otra forma lo que nos dice es: cree en ti, cree en ti, cree en tu sueño, cree en tu futuro, cree en tu proyecto. Por supuesto, ese lenguaje repetido tiene muy poco que ver con la humildad. Y sin embargo, como por instinto, nuestro corazón siente fastidio de las personas soberbias. Es una contradicción de nuestro mundo. Parece que no amamos la humildad, pero ciertamente detestamos la soberbia. Y nos damos cuenta que la soberbia está detrás de las grandes guerras. Con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania, ese lenguaje de acusación a la soberbia se ha escuchado bastante. Suceda lo que suceda, que todos deseamos la paz y lo mejor para Ucrania y para Rusia y para el mundo, suceda lo que suceda ahí, ya hay una destrucción que se cotiza en decenas de miles de millones de dólares. Y sobre todo hay miles y miles de personas muertas, especialmente varones, por supuesto,
niños huérfanos, mujeres viudas, hogares destrozados, traumas que durarán décadas, a gente que quedará con heridas en su cuerpo, sobre todo en su mente, hasta la muerte. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Y la respuesta suele ser por la soberbia de unos pocos. Algunos señalan solamente a Putin, otros hablan también de la soberbia y la intransigencia de la OTAN, que no cumplió con el acuerdo de hace unos años, y bueno, pero ahí quedan los muertos, ahí quedan las heridas, ahí quedan las lágrimas. Dentro de la iglesia, la soberbia ha estado presente desde el día número 1. La competencia entre los apóstoles era permanente, la discusión que no acababa entre ellos era ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero? Y seguro que había distintos argumentos que cada quien esgrimía para considerarse el primero. Así, por ejemplo, era enorme la cultura de Natanael, también llamado Bartolomé. Él era maestro de la ley. Él podía sacar a relucir su doctorado. Yo soy doctor en Sagrada Escritura, decía un viejo campesino allá de la tierra de mi papá. A mí me se respeta, decía el viejito. A mí me se respeta. Pues así podía decir Natanael. Otros podían alegar de su mundo amplio que tenían, porque habían hombres griegos y eran de Galilea, gente con un mundo amplio, con una cultura amplia. Seguramente era el caso de Felipe, Andrés. Otros podían alegar su valor, como Simón el Zelota o como Judas Iscariote. Otros su éxito o su capacidad administrativa, como Mateo. Otro podría decir, hablen lo que quieran, el preferido del maestro soy yo. Cada uno podía alegar algo. Y esa historia se sigue repitiendo en la iglesia. El uno exhibe su decreto, mire, me dieron la mejor parroquia. El otro saca su título, ya saqué el segundo doctorado. El otro dice, cállense todos, me acaban de hacer obispo. Seguimos en lo mismo. Y los papas, desde Juan Pablo II, pero sobre todo Benedicto y muchísimo Francisco, fustigan esos pecados de arrogancia, de vanidad, de soberbia, el daño que hace el clericalismo. Yo he llegado a la conclusión de que esa espiritualidad de la ofrenda, esa espiritualidad sacerdotal de la ofrenda, es la única posibilidad. Lo voy a decir con esta frase que creo que puede servir. El sacerdote que no se fascina de la espiritualidad de la ofrenda, ofrenda de sí, ¿no? El sacerdote que no se fascina de la espiritualidad de la ofrenda de sí, termina secuestrado por la arrogancia. Dicho de otro modo, el único remedio real contra la soberbia, la arrogancia, el clericalismo, la vanidad, el único remedio real
es la espiritualidad de la ofrenda. Por eso la importancia de la palabra víctima, una palabra que nadie quiere oír hoy. Por favor, tener muy clara la diferencia entre ser víctima y victimizarse. El que se victimiza, en el fondo quiere privilegios, ganancias. Quiere salirse con la suya, quiere un trato preferencial y distinto. Por eso una de las estrategias de los movimientos neomarxistas hoy es victimizarse. ¿Qué le enseñan a la población LGBT? Victimizarse. Nosotros hemos sido los maltratados, nosotros hemos sido los excluidos. ¿Qué se le enseña al obrero? ¿Qué le enseñó Marx al obrero? Victimízate, tú eres víctima. ¿Qué quiere el movimiento woke? Por favor, hay que conocer el movimiento woke, no es tema de nuestro retiro, pero hay que conocerlo, se escribe W-O-K-E. Tiene mucha fuerza en Estados Unidos, no sabía de Canadá, tiene mucha fuerza en Estados Unidos, especialmente en California y en la zona de Nueva York. El movimiento woke es el movimiento de la permanente reivindicación. Los indígenas son víctimas, la iglesia es la opresora. Los negros son víctimas, los blancos son los opresores. Las mujeres son víctimas, los hombres somos los opresores. Los pobres son víctimas, los ricos son los opresores. Ese lenguaje de división y confrontación es lo propio de los neomarxismos. Si alguno de los aquí presentes no ha oído, no ha estudiado el neomarxismo, estúdielo por favor, porque eso está llenando el corazón y la cabeza de la mayor parte de nuestros jóvenes y especialísimamente de nuestras jóvenes. Eso es victimizarse. Victimizarse es una estrategia política, cultural y social que tiene una agenda, unos propósitos, que da unos pasos y quiere unas conquistas. Eso es victimizarse. Pero para saber lo que es víctima, hay que ir a los escritos de los santos, entre los cuales creo que podemos contar a nuestro padre Eugenio y la manera como él habla de ser víctima y del sacerdote como víctima. Víctima. Todo indica que el sacerdote o es víctima o es ególatra, y que en algún momento de la vida, amados hermanos míos, en algún momento uno tiene que tomar una decisión. Voy a tomar el camino de Prévost, voy a tomar el camino de ser víctima y de unirme a Cristo en su ofrenda. ¿Voy a tomar ese camino o voy a tomar el camino del ego, el camino de la soberbia, el camino de la arrogancia, el camino del privilegio, del clericalismo? Hermanos, es difícil encontrar un mal que haya afectado tanto y tan profundamente, tan extensa y tan intensamente a la iglesia como la soberbia clerical, que tiene 1000 expresiones. De eso hablaremos el día de hoy, porque hoy es el día para hablar de esto. Tiene 1000 expresiones. Le comento 3 rápidamente. Párroco nuevo. Se cancelan, se cierran todos los grupos, el plan pastoral que había ya no sirve. Algunos llaman a eso el síndrome adámico o el síndrome de Adán. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir el síndrome de Adán? Conmigo empieza el universo. Entonces llego a la parroquia, aquí no se ha hecho nada, aquí nadie sabe nada, no se ha evangelizado, nadie entiende nada. Pero he aquí que yo llegué.
Y llegando yo, llega la luz, la esperanza y el universo nuevo. Venia profunda, por favor. Este es el síndrome de Adán y es puro clericalismo. Hablaba con un amigo laico que conoce muy bien la pastoral de varias diócesis aquí y me hacía, es ya una persona de ciertos años y ha trabajado con obispos y sacerdotes. Es muy interesante oír a los laicos cómo nos ven. Y decía él, cada obispo que ha llegado ha hecho 3 cosas, refiriéndose a esta diócesis. Cada obispo que ha llegado ha hecho 3 cosas. Primero, cancelar y detener todo lo que había. Que estaba el plan pastoral XY, no sirve para nada. Lo único que sirve es el plan HW, que es el que yo traigo. Primero, cancelar y detener todo. Segundo, contratar expertos para hacer un nuevo plan. Tercero, promulgar el nuevo plan. Y ya a esas alturas ya le toca retirarse. Se demoró tantos años cancelando y frenando lo que había. Y luego pagándole a expertos, porque cada vez hay más expertos, pastoralistas, expertos, saben mucho. Entonces duran diseñando el nuevo plan pastoral. Luego se hace gran misa en la catedral. Les presentamos el nuevo plan pastoral. Eso en esta mano. Y en esta otra mano mi carta de renuncia que le he presentado al Santo Padre. Irónico el tipo, ¿no? Pero tiene su razón. ¿Y eso qué es? Eso es soberbia, eso es pura soberbia. Conmigo empieza el mundo. Tal vez ustedes no se han enterado, pero el mundo empezó hace poquito conmigo. Luego, otro acto típico de soberbia clerical. Figúrese que según San Agustín, la mayor parte de las impurezas tienen que ver con la soberbia. Estuve en otro país predicando un retiro también, sirviendo a hermanos sacerdotes. En uno de los descansos, uno se acerca y me dice, yo realmente no estoy de acuerdo con el asunto del celibato. Eso la iglesia lo va a abolir. Pero como lo va a abolir, yo ya me voy adelantando. Entonces, el hombre ya funcionaba con el Código de Derecho Canónico del siglo XXII, según él. Esa conversación con ese padre fue muy buena. Por ejemplo, yo le preguntaba, ¿usted quiere entonces que los sacerdotes se casen? Sí, claro. ¿Usted quiere que el sacerdote tenga hogar? Claro, lo normal. Tiene derecho. Apenas usted oiga la frase «tiene derecho», ya usted tiene que saber por dónde va eso con el tema de hoy. Tengo derecho, mis derechos. En Evangelii Gaudium, me parece que es ahí, habla el Papa Francisco de la obsesión de ciertos servidores de la iglesia por sus vacaciones. Mis vacaciones, tengo derecho. Nos llenamos de derechos. Y le decía, bueno, pues evidentemente usted quiere tener mujer, pues ya la tiene, porque ya se fue adelantando al derecho canónico. ¿Pero usted quiere realmente hijos? Me dice, buena pregunta. La verdad no. Entonces usted quiere mujer, usted no quiere hogar. Una conversación muy interesante, porque luego me he dado cuenta que la mayor parte de los sacerdotes que dicen
lo que dijo aquel de quitar el celibato, la condición de celibato, en realidad no quieren hogar, quieren mujer. Y hay una diferencia psicológica y existencial inmensa entre querer mujer y querer hogar. Son dos cosas muy distintas. El que quiere mujer, quiere la satisfacción, la compañía, el complemento, el apoyo. En el fondo está pensando en sí mismo. Imagínense que con los años que tengo y los retiros que he podido servir a sacerdotes de comunidades religiosas, diocesanos, seminaristas, también he tenido retiros. En todos estos años, yo solo me he encontrado con un sacerdote que honestamente decía: yo quisiera hogar como tal. La gran mayoría lo que quiere es mujer, de los que quieren, porque hay otros que dicen: yo en ese berenjenal no me meto. Pero de los que quieren es mujer, y querer mujer es querer el apoyo, la dulzura, el placer, la suavidad, la compañía, bueno, todo eso. ¿Por qué no quiere hijos? El amigo que les cuento, ¿por qué no quiere hijos? Porque en el fondo él no quiere dar. Él no quiere dar. Lo que quiere es recibir, sentirse acompañado y tener los placeres propios de la relación entre hombre y mujer. Entonces lo que quiero destacar es que detrás de la impureza, como bien enseñó San Agustín, que sabe harto de estos temas, detrás de la impureza suele haber mucha soberbia. Imagínense que San Agustín escribió una obra sobre la virginidad para vírgenes consagradas. Varios de estos santos de la antigüedad escribieron sobre la virginidad: San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo en varios de sus escritos. Bueno, San Agustín habla de la virginidad. ¿Y sabe qué? La mayor parte, algo así como una tercera parte del libro de la virginidad, es sobre la humildad. Esas dos virtudes son hermanas. Por eso hay una frase, a ver si la puedo decir bien, una frase que me encanta, que dice: la castidad es la humildad del cuerpo, y la humildad es la castidad del alma. Esa frase es muy bella. La castidad es la humildad del cuerpo, me parece tan bello eso. Un cuerpo casto es un cuerpo humilde. Y la humildad es la castidad del alma. De los muchos bienes que tiene esa frase es darnos cuenta cómo son virtudes hermanas. Y por eso suelen perderse juntas. Faltando la humildad, pronto cae la castidad. ¿Por qué? Porque donde falta la humildad está el reclamo insaciable de un ego. Y el reclamo insaciable del ego, tarde o temprano se manifiesta en: necesito más poder y me lo merezco. Necesito más dinero y me lo merezco. Más comodidades y me las merezco. Una vez un padrecito de mi comunidad, de esos que tienen altos cargos con grandes sueldos, grandes cargos, especialmente los cargos administrativos, universitarios, tienen asociados grandes sueldos. Por supuesto, mi comunidad tiene los mecanismos para que esos sueldos pasen directamente a la comunidad. O sea, por ese lado no está el problema. Pero entonces este padre, que ya falleció hace años, este padrecito se fue junto con otros padres a unas vacaciones de lujo
de esas que solo pueden darse los ricos y bastante ricos de este país Colombia. Y el tema salió en alguna conversación, claro, porque fue una cosa como escandalosa, unas vacaciones de millonaria. Hombre, y cuando uno ve a qué hemos sido llamados como sacerdotes, como religiosos, pues eso duele. Unas vacaciones ostentosas, los mejores hoteles, las mejores comidas, lo mejor de lo mejor. Alguien comentaba algo. Dice este padrecito, no, para eso trabajamos. O sea, no reciben el dinero directamente, pero tenemos derecho. Donde no existe la espiritualidad de la ofrenda de sí, el sacerdote que no se mira a sí mismo como víctima de amor, termina viéndose como sujeto de derechos y privilegios. El otro ejemplo que hay que mencionar con respecto a esto de la soberbia es la dificultad que trae para la unidad de una comunidad. Las constituciones de nosotros los dominicos, cuando hablan de la obediencia, dicen que el bien que trae la obediencia es la unidad de la comunidad. Y la unidad indudablemente se destruye por la soberbia. Pensemos, hermanos, ¿cuáles serían los bienes que podría hacer la iglesia, una iglesia humilde, una comunidad humilde y por lo tanto unida? Que, como diría San Ignacio de Loyola, pelee bajo un solo estandarte. Pero si cada uno tiene su bandera y cada uno tiene su proyecto y cada uno tiene su idea y nadie cede, bueno, yo creo que todo ello nos sirve como motivación para descubrir por qué es tan importante esto de la humildad. Y luego están los textos, ¿no? Luego busque en internet dónde está esta frase de San Pablo: dejaos atraer por lo humilde. Esa frase es importantísima. Dejaos atraer por lo humilde. Y luego la frase de San Pedro: el Señor resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Esa frase da escalofrío. El Señor resiste a los soberbios. Entrar por el camino de la soberbia es entrar en guerra contra Dios. ¿Y qué más diremos, hermanos, si la frase que identifica el corazón del demonio es: no serviré, no serviré? Y por eso la victoria sobre el demonio está en la frase de San Miguel: ¿quién como Dios? No te creas, ¿quién como Dios? Dios es incomparable. ¿De quiénes y en qué circunstancias se escuchan estas palabras? Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ese pues es el salmo invitatorio. Salmo 95 en la enumeración de la liturgia de las horas, Salmo 94. ¿A qué se refiere? A la rebeldía del pueblo en Masá y en Meribá. En el breviario español se utiliza un verbo todavía más impactante. No dice: durante 40 años aquella generación me repugnó, sino dice: me asqueó.
Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado. O sea que entrar por el camino de la soberbia es entrar en el asco de Dios. Me asqueó, me repugna. La humildad es hermana de todo lo importante en nuestra vida cristiana. Ya he mencionado la pureza, pero es hermana de todo. La humildad es hermana de la confianza. El soberbio confía, pero solo en sí mismo. Confía en su cabeza, confía en su opinión. La soberbia es hermana de la herejía. El hereje quiere imponer su idea. Un escritor contemporáneo del heresiarca Nestorio decía: el patriarca Nestorio solo lee lo que él escribe. La soberbia está asociada con la sordera. La soberbia está asociada con la desconexión de la realidad. La verdad es que no me interesa el mundo, solo me interesa mi mundo o lo que yo diga de este mundo. Una de las mejores predicaciones contra la soberbia se la escuché a este padre fallecido no hace mucho, el que estuvo mucho tiempo en el Foyer de Charité de Zipaquirá, el padre Fernando Umaña. El padrecito, como decimos en Colombia, se fajó una homilía sobre este tema de la soberbia y se me quedaron grabadas varias cosas. Una, decía él, la soberbia es hermana de la locura, porque el soberbio termina por rechazar la realidad para quedarse con su pensamiento, con su idea. ¿Y qué es la locura, hermanos?, decía el padre Fernando. ¿Y qué es la locura, hermanos?, sino perder conexión con la realidad. Usted mire, por ejemplo, a un Hitler. Según testimonio de algunos exoficiales alemanes, desde 1941 por ahí, quítale o agrégale un poquito, ya ellos sabían, esta guerra no la podemos ganar. La guerra termina en el 45. 4 años de triturar vidas, de despedazar Europa, porque este hombre estaba desconectado de la realidad. Y cuando se le ocurre la nefasta idea de que vamos a crear el Frente Oriental era controlar a Rusia. El Frente Oriental, ¿sabe qué longitud tenía el Frente Oriental? Tome usted todas las fronteras de Colombia, todas. Eso era lo que quería controlar Hitler. Por supuesto, tendido en una línea, ¿no? Eso era más o menos lo que quería controlar Hitler. Y manda a los soldados a una muerte segura. Muchos murieron congelados en ese invierno. ¿Por qué? Porque estaba desconectado de la realidad. La soberbia es hermana de la locura. La humildad es hermana de la verdad. Es hermana de la sensatez. La humildad no le tiene miedo a estas palabras. Me equivoqué. No era como yo decía. Me equivoqué. Esa es la humildad. La soberbia no puede decir eso. Y allí donde reina la soberbia no puede haber arrepentimiento. Donde no puede haber arrepentimiento no puede haber conversión. Como explican acertadamente varios teólogos, la razón por la que es imposible la salvación de los ángeles caídos es porque están petrificados en la soberbia.
Por consiguiente, el arrepentimiento no es posible. Sin arrepentimiento no hay conversión. Si no hay conversión, un cambio en ellos supondría violentar lo que tienen por naturaleza, es decir, su voluntad. Yo creo que con todo eso nos queda bastante claro que uno necesita humildad. Y es lo que vamos a intentar ahora. Vamos a hablar de las fuentes de la humildad. ¿Cómo puede uno empezar a cultivar esta virtud? Los santos son nuestros maestros y la Sagrada Escritura en primer lugar. Uno empieza a cultivar la humildad haciendo una consideración seria sobre su propia condición de criatura. ¿Quién soy yo? Y uno empieza a cultivar la humildad a través de una consideración de sus propios pecados y miserias. La consideración de nuestra condición de criaturas nos lleva inevitablemente a descubrir que somos ignorantes, que somos fugaces, que somos frágiles y sobre todo que somos dependientes. Al pensar lo que somos como criaturas, tenemos que descubrir nuestra ignorancia. Pero la gran paradoja es que la ignorancia la descubren primero los sabios que los ignorantes. Así, por ejemplo, el gran filósofo Sócrates decía: solo sé que nada sé. San Agustín decía: ay de mí que no sé cuánto ignoro. Santo Tomás decía: frente a lo que he contemplado, lo que he escrito me parece paja. Newton decía: no sé cómo me vea el mundo, pero yo siento que soy como un niño que ha jugado con guijarros y caracoles en la playa, frente al océano inmenso de la verdad. Es propio del sabio reconocer su límite y su ignorancia. Por eso se ha dicho, la ignorancia es atrevida. Entonces, reconocer nuestra condición de criatura es reconocer nuestra ignorancia, reconocer lo poco que entendemos, lo poco que sabemos, lo poco que podemos explicar, la abundancia de nuestras preguntas y la escasez de respuestas que nos dejen realmente satisfechos. Y hermanos, ignorancia no es solamente ignorancia del mundo, de la filosofía o del conocimiento. Ignorancia también es todo lo que no sabemos de las otras personas. Y ahí se necesita gran humildad. Nos fastidian actitudes a veces de mal genio, o de depresión, o de agresividad, o de cobardía de otras personas, pero realmente, ¿qué sabemos de ellas? Es ahí donde se aplica lo de Cristo, de no juzgar. Para que quede claro, una vez más lo decimos, no juzgar es no juzgar a la persona, la obra, el hecho, el acto, sí lo juzgamos. Un robo es algo que está mal hecho. ¿Por qué robó esa persona? Ahí sí toca ver mucho. Ahí sí toca analizar mucho. Y ahí entra nuestra ignorancia. Entonces, por favor, cuando tengan que predicar, hermanos queridos, sobre ese tema del no juzgar, donde hay tantos malos entendidos, tantísimos, recuerde, el no juzgar es no juzgar a la persona, porque yo desconozco muchas de sus circunstancias internas, pero juzgar el acto sí es necesario, porque si no fuera posible juzgar el acto, no existiría la Biblia. ¿Qué es lo que hacen los profetas? ¿Qué es lo que hace el mismo Cristo? ¿Qué es lo que hace San Juan Bautista en el Evangelio de hoy? Que por cierto, eso faltó mencionarlo en la homilía. Faltó eso en la homilía. Entonces hay que acordarse de Juan Bautista, que les dice camada de víboras o raza de víboras a esta gente. Y les dice, den frutos de conversión. Que se vea el fruto. ¿Por qué les dice eso? Porque sí es posible juzgar de los actos, no se debe juzgar de las personas.
Para juzgar de las personas tiene uno que conocer mucho y casi siempre puede equivocarse. Hay muchas cosas que uno no sabe de las personas, y eso es parte de nuestra ignorancia y es parte de nuestra condición de criaturas. Hay mucho que yo ignoro, muchísimo, sobre las personas, sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre la Biblia, sobre la teología. Además de ignorantes, somos fugaces. Ser fugaz, ¿qué significa? Reconocer que nuestro tiempo es muy breve. Como lo han dicho varios hombres y mujeres, somos como una rendija entre dos eternidades. Nuestra vida es muy breve. Cuando yo me pongo a pensar que esto les puede causar algo de gracia, cuando yo me pongo a pensar que mientras yo vivía en Irlanda, yo era el sacerdote más joven de ese convento. Y resulta que ahora en el convento en el que yo vivo soy de los mayores. ¿Y qué es ese escándalo de que en este grupo dice que yo soy el mayor? ¿A qué hora se me fue la vida? ¿Cuándo se fueron ya 30 años de sacerdocio? ¿Cuándo, por favor? ¿Cuándo? Entonces la fugacidad le invita a uno a buscar la sensatez y a recuperar su tamaño. La mayor parte de las rabietas y de los disgustos y del ceño fruncido y de alegar uno por sus derechos se acaba cuando uno recuerda que se va a morir en poco. Alegó y se murió. Y se acabó la alegadera. Discutía, peleaba por todo, hasta por el color del ataúd, y ya luego. Quieto en primera. La fugacidad. Llegan obispos, salen obispos. Llegan papas, sale el papa. Llegan superiores, salen superiores. Cuando salen, salen inferiores. Hermanos, la fugacidad es una escuela de humildad muy importante. Entender que la vida es breve y preguntarse yo cómo voy a vivir esta vida. Hay unos recursos bonitos para eso. Entonces hagamos aquí nuevamente el ejercicio de la fugacidad, que es un ejercicio matemático chévere. Un año tiene 365 días. Eso significa que 1000 días son un poquito menos de 3 años. 1000 días. Eso significa que 10.000 días son algo menos de 30 años. 10.000 días. Vivir 90 años todavía sigue siendo una proeza en nuestra época. Sabemos que la expectativa de vida va creciendo en todas partes, pero vivir 90 años, sobre todo si seguimos comiendo como estamos comiendo en esta casa, yo creo que hay que salir de esta casa para vivir los 90 años. Oiga, 90 años son 30.000 días. ¿A usted no le parece que eso es muy poquito? A ver, ¿será que me equivoqué? Venga, a ver, 1000 días, 3 años. 10.000 días, 30 años. 30.000 días, ¿ya? 90 años. 30.000 días son 90 años. ¡Qué impresión! Bueno, ahora piense esto. Tome usted un pliego de cartulina, de los pliegos de toda la vida. El pliego de cartulina mide 1 metro de ancho, ¿cierto? El pliego clásico, metro de ancho, 70 centímetros de alto.
Si usted traza líneas cada centímetro, le quedan cuadritos, ¿no? Cuadritos de centímetro por centímetro. ¿Cuántos cuadritos? Pues 70 por 100. ¿Eso qué son? 7.000, creo, ¿no? 70 por 100, 7.000. ¿Cuántas carteleras de esas cobijan 30.000? Unas 4 carteleras. 4 carteleras ya son 28.000. 4 carteleras caben en esa pared. Póngalas ahí, mire, imagínenselas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto ya va tachado? Suponiendo que uno vive 28.000 días, que es vivir bastante, es vivir 80 y tantos años, 80 y tantos. Entonces, si usted pone ahí la cartelera, las carteleras, ¿ya cuánto va tachado? ¿Cuánto me queda? ¿Qué voy a hacer con lo que me queda? Imagínense que según esa proporción, yo estoy en algo así como el 70-75%, o sea, yo ya llevo 3 cartulinas llenas, yo. ¿Ah? Yo ya llevo 3 cartulinas llenas. Me queda la última. Es que es bonito visualizar la vida, es bonito visualizarla. 3 cartulinas llenas, me queda la última. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pensar Nelson Medina? Eso es todo lo que me queda. ¿Puedo yo devolverme alguna de las cartulinas anteriores y borrar, corregir? Esa es la fugacidad. Ahora, eso siendo optimistas. A mí me impactó mucho la muerte de mi mamá. Ella murió en el año 2010. Murió como consecuencia de una operación que tuvieron que hacerle para sacarle un tumor en el cerebro. Había que sacarle ese tumor porque si no se le sacaba, lo que le esperaba a mi madre era espantoso, sin dar más detalles. Había que sacarle el tumor. La operación no fue exitosa. Ella quedó inconsciente unas semanas y murió. La historia es que ese tumor era congénito. Ese tumor llevaba 78 años creciendo dentro de ella. Ese fue el estudio que hicieron. A mí eso me impactó tanto, porque yo soy hijo de ella, yo pensaba, ¿y mi tumor? ¿Qué está creciendo dentro de mí? Yo no quiero ser así demasiado trágico, ¿no? Pero es que la Biblia dice, piensa en tu final. Piensa en tu final y deja de enojarte, dice uno de los libros sapienciales. Piensa en tu final. Es eso, mira las cartulinas. Mira que ya quemaste 3, te queda la última. ¿Esta también la vas a vivir mal? Eso es lo que Cristo me dice a mí. ¿Esta también la vas a vivir mal? Porque tú no has vivido bien. No vengas a decir que tú has vivido bien. Tú has vivido con mucha tibieza, incoherencia, mediocridad y pecado. Tú no has vivido bien. Y te queda eso. Eso es todo lo que te queda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces yo no quiero meter miedo. Pero las células del cáncer del que yo me voy a morir o del que tú te vas a morir probablemente ya están en tu cuerpo. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Hay nuevas pruebas de diagnóstico médico que cada vez se vuelven más escalofriantes, por lo menos para mí. Será por la edad que tengo. Algunos dicen que se están perfeccionando cada vez más las pruebas para saber si uno es candidato seguro para Alzheimer.
¿Y qué pasa si usted tiene 40 años y le hacen esa prueba y dicen, sus posibilidades de Alzheimer están arriba del 90%? ¿Cómo vive usted después de eso? Yo vi una conferencia de una señora, ella no se manifestaba ni creyente ni no creyente porque ese no era su tema. Una buena conferencia, esta mujer hablaba no de ella sino de la muerte de su padre, su papá murió de Alzheimer. Y la señora contaba cómo había sido el proceso de declive de su papá con el Alzheimer. Y lo que ella describía se parece mucho al que desarma una cebolla. El Alzheimer te va quitando cosas. Empiezas a olvidarte de lo reciente. Empiezas a preguntarte para qué sirven las cosas. ¿Esto para qué es? Una de las señales peligrosas de Alzheimer es que por esa pérdida de memoria del uso de las cosas, la gente empieza a poner cosas en lugares absurdos. Por ejemplo, ponen los zapatos en la nevera. Bueno, ella contaba cómo su papá se fue deshaciendo, pero lo que más me impactaba, y creo que a todos, era el hecho de que ella decía que se va deshaciendo de afuera hacia adentro. O sea, el Alzheimer es una especie de proceso de desnudez del alma. Y eso vale para el Alzheimer, pero eso vale prácticamente para toda vejez. Toda vejez es así. La vejez nos va desnudando. Y la persona que tenía una amargura por allá profunda, enquistada, mientras está más o menos en su salud, logra esconderla o la saca solo en el momento que cree que puede hacer algo con ella. Pero cuando va llegando el Alzheimer, cuando va llegando la demencia senil, cuando va avanzando el tiempo, cuando los años implacablemente caen, hay un momento en el que las capas van cayendo y ahí se ve toda la amargura que tenía la persona. Hermanos, la vida nos desnuda, incluso literalmente, de las cosas más incómodas cuando hemos estado en clínicas, que a varios nos ha tocado, de las cosas más incómodas es la desnudez. Eso de que le ponen a uno una batica y ese fue todo tu vestido. Y luego tienen que revisarlo a uno. Yo siempre he dado con muy buenos profesionales, gente muy seria y muy clara, pero es duro. Estar desnudo es duro. La vejez nos desnuda. Entonces, tus verdaderos motivos, lo que de verdad te movió en la vida, saldrá a luz, hermano. Salvo muerte por accidente o muerte por martirio, cosa de esas, lo que llevabas dentro, tarde o temprano se verá. Tarde o temprano se ve. Entonces esa era la enseñanza que sacaba esta conferencista. Ella decía, trabajen en su corazón, trabajen en sus valores centrales, core values, trabajen en los valores de su núcleo, trabajen en su centro, porque eso es lo que va a quedar de ustedes. Usted puede aparentar muchas cosas, incluso puede parecer gente importante, pero la vida lo desnuda a uno. La vida lo desnuda a uno. Yo vivo con 6 octogenarios allá en mi convento. 5 y tenemos un visitante que yo creo que lo van a dejar ahí. 6 octogenarios.
de lo mejor que me ha podido dar Dios, estar con estas personas, ver cómo ven la vida, ver cuáles son sus peleas. Esa gente ya no pelea por plata, esa gente no pelea por poder. La vida te desnuda. Entonces, cuando uno asume su condición de criatura, que es ignorante y que es fugaz y que es frágil, como dice la Escritura, estás en buena salud, un problema y el médico queda perplejo. Definición de juventud: época de la vida en que cuando uno se sana, se sana. ¿Qué definición tan rara esa? ¿Por qué esa definición? Porque cuando pasa la juventud, uno se sana, pero alguna cosa le queda. ¿Sí se han dado cuenta de eso? El joven se sana, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo era joven, me dio una gripa, salí de la gripa, listo, como si nada. Que tenía unos dolorcitos de cabeza, que no sé qué, un problema de la vista, tal gafa, tal, arreglado el problema. El joven cuando se sana, se sana. Nosotros los mayores, entonces uno se sana, pero ahí le quedó alguna cosita. Me quedó una tosecita, le quedó una tosecita, le quedó una cojera, le quedó un dolorcito. Hola, ¿y qué? ¿Y usted ya aliviado? Sí, pero no sé, hay días en que es una cosa, es que me empieza como un dolor, como una cosa. En cambio el joven no, el joven se sanó, ya estuvo, salió de eso. Pero cuando uno se sana y siempre le queda alguna cosita. Pero ¿sabe qué es eso? Ese es el cuerpo diciendo: 0 y va 1. Ese es el cuerpo diciendo: usted no va a tener salud toda la vida. Decía por ahí un viejito: la vejez es la época de la vida en la que lo que no duele tampoco funciona. Entonces, hermanos, la condición de criaturas, somos frágiles, somos ignorantes, no sabemos muchas cosas, ni de nosotros ni de los otros, somos fugaces. Algunos, como Olivardo y yo, ya entramos a la 4ª cartulina. Alguien tenía que decirlo, ¿cómo dice? Se tenía que decir y se dijo. Ya entramos a la 4ª cartulina. Y dicen en inglés: there's no going back, no hay manera de ir atrás. Claro que en esta comunidad tiene uno que saber es francés, hermano. Ubíquese, por favor. Entonces, eso es lo que trae la condición de criatura, pero sobre todo, la condición de criatura trae la conciencia de la dependencia. Y el que entra por el camino de la dependencia, entra por el camino de la gratitud. Uno de ustedes hizo una oración, no sé si fue hoy o ayer, hizo una oración tan bonita en la mañana, nada más dándole gracias a Dios por la vida que nos regala. El que se sabe dependiente aprende a ser agradecido. Esa frase le conviene. El soberbio nunca le debe nada a nadie. Despertaste un nuevo día. Me lo merezco. El soberbio todo se lo merece. En cambio, cuando empezamos por el camino de la humildad, empezamos por el camino de la gratitud. Gracias. La palabra
el perfume de la humildad tiene la palabra gracias. Mire, es tan real eso que la mejor manera, un modo muy sencillo, no la mejor, pero uno de los modos más sencillos de crecer en la humildad es simplemente decir la palabra gracias más frecuentemente. No des nada por descontado. Gracias, gracias. Agradecer, gracias. ¿Por qué? Porque soy dependiente. Ustedes me ven aquí. Yo no me hice. Yo soy el fruto de mucha gente. Empezando por los desvelos de mi madre, el ejemplo y las palabras de mi padre, profesores en la escuela, buenos amigos, sacerdotes que me han aconsejado, sacerdotes que me han confesado, sacerdotes que me han regañado. Cada uno de nosotros es el fruto de muchos bienes. Eso solo lo percibe el que se reconoce dependiente de Dios, dependiente de la iglesia, dependiente de la comunidad. Yo tengo muchos pecados, pero creo que mi Dios me ha ido ayudando a abrir los ojos para evitar el pecado de la ingratitud. Y yo me siento tan agradecido con la iglesia, tan agradecido con mis sacerdotes, tan agradecido con Dios, claro, en primer lugar, con mi comunidad. A veces hablamos tan mal de la iglesia como si no fuera nuestra. Hablamos tan mal de la iglesia como si solo recibiéramos males de ella. A veces criticamos tanto nuestra comunidad como si todo fuera malo. ¡Cuánto bien, de por Dios, cuánto bien! Los autores que yo cito continuamente pues son Santo Tomás y Santa Catalina, después de la Biblia. Yo a ellos los conocí por mi comunidad. Las delicias de la teología, yo la he bebido fundamentalmente en la comunidad. Entonces la dependencia, el sabernos dependientes nos hace agradecidos. Y el que entra en el agradecimiento muy pronto entra en la alegría. ¿Qué es esa amargura con la que a veces vivimos? Hay tanto por agradecer, hay tanto de qué regocijarse. Cerremos con alguna consideración sobre el pecado, o mejor dicho, la conciencia del pecado como fuente de humildad. Hermanos, la conciencia del pecado es la conciencia de lo mal que hemos gastado todo lo que Dios nos ha dado. Una buena manera de asumir esta enseñanza es decir despacio y en el corazón estas palabras: de verdad no he sido un buen administrador. Y aquí vuelvo yo a mis cartulinas. 3 de 4 ya se han gastado. 3 de 4. ¿Cómo las he gastado? No he sido un buen administrador. Sí, se han hecho cosas buenas, claro, uno no puede negar la realidad. Pero no he sido un buen administrador. Eso ayuda extraordinariamente en la humildad. El sacramento que más nos ayuda a la humildad es la confesión y detrás de él la unción de los enfermos. No sé cuál de los dos ayuda más, porque la unción de los enfermos también es impresionante. Yo solo he recibido una vez la unción de los enfermos por una hospitalización que tuve. Oficialmente no era tan grave la cosa, pero estuvo muy bien recibir la unción. Y es impresionante. No sé quiénes aquí hayan recibido la unción. Eso es impresionante. Porque tú sientes
tu dependencia. Y tú sientes que necesitas ser limpiado. Lo más bello que trae la conciencia del pecado es la conciencia de que no estamos hechos. La conciencia de que lo mejor está por venir. La conciencia de que no hemos llegado. La conciencia finalmente de que somos caminantes. Y cuando descubrimos que somos caminantes, tendremos que hacer la misma pregunta que hizo Tomás en el Evangelio de Juan. No sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Por supuesto, Cristo nos responderá lo mismo: yo soy el camino. Entonces la conciencia del pecado es importantísima. Y no debo alargarme en esto porque ya hemos vivido nuestra celebración penitencial y yo creo que cada uno por experiencia propia puede decir, es así, es así. Solo anotar un pequeño fenómeno, y es que la persona que poco se confiesa, poco encuentra de qué confesarse. Frase que es muy útil para aplicarla a nosotros mismos y para aplicarla como dirección espiritual a nuestros amigos y la gente a la que servimos. Repito, la gente que poco se confiesa, poco encuentra de qué confesarse. Ahí entra una palabra a la que yo detesto profundamente. Si yo fuera español diría me asquea. Es la palabra normal. Le tengo una rabia a la palabra normal que sirve para todo hoy. Cuando alguien no quiere hablar conmigo, ¿y qué? ¿Cómo estás o qué? Normal. Provoca como darle un puño para que no esté normal. ¿Y ahora cómo se siente? Un poco anormal, dice la persona. Y hemos normalizado el pecado. Hemos normalizado el pecado. Entonces esa gente que va y se confiesa, bueno, yo he sido un cristiano normal. Yo como un cristiano normal, pues que no voy a misa, normal. El que poco se confiesa, poco encuentra de qué confesarse. Por eso hay un salmo que se reza en las primeras vísperas del domingo, me parece, que dice, absuélveme de lo que se me oculta. Eso es mucha sabiduría. Absuélveme de lo que se me oculta. Y rezaba San Agustín, que me conozca, Señor, y que te conozca. Que a veces se cita en su lengua, no ver in me, no ver in te. Que te conozca, Señor, que me conozca. Y a medida que vamos escrutando, llegamos a la frase de Santa Catalina. Ella, haciendo un acto de humildad, decía, ¿quién soy yo? Soy nada, condición de criatura que todo lo recibe. Soy nada con pecado encima. Nada con pecado encima. Esa es la frase de ella. La consideración de nuestros pecados también hace que miremos de otra manera los pecados de otros. Cuando uno reconoce su condición de pecador, puede caer en la tentación de tener mirada cómplice. Yo no pido mirada cómplice, más bien mirada compasiva. Entender el barro del hermano, entender. A veces uno escucha a una persona que pide un consejo, que se confiesa, y uno dice, ese pecado yo no lo he cometido, pero he cometido otros. Y siendo igual el ofendido, Dios, ¿qué tanto importa que sea uno o que sea otro? Entonces, el reconocimiento de los propios pecados conduce por la senda de la humildad, la senda de la compasión, también la senda de la alegría. Tiene que haber algún eco en la tierra de esa alegría de la que nos habló Cristo cuando dijo, hay alegría en el cielo cada vez que un pecador se convierte. Alegría. Porque si es mala noticia que somos pecadores, es inmensa noticia
que hay compasión para perdonarnos. Sigamos en este camino de la humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.